Sí. Ajá. Y recuerdo de que cuando estaba con ellos, hacían eso de que tenían las 5 oraciones y tenían exactamente la hora. Y hasta qué hora, y no podían beber ni siquiera agua en todo el día. Es el mes del ayuno, es el mes sagrado para ellos, que inicia en nuestro calendario, iniciaría más o menos a mediados de abril y finaliza más o menos mediados de mayo. Es el mes sagrado para ellos, el Ramadán. Ajá. ¿Algo más que quisiera agregar? Pues estamos bien ahí. No, yo creo que solo eso, sí, o sea, de hecho esa cultura, o sea, perdón, ese tipo de religión me llamó bastante la atención porque, como le comento, yo lo conocía a ese primo y él también, otra parte de ese tipo de religión que se practica es que ellos no pueden tener contacto, por lo que él me comentaba, ellos no pueden tener contacto con, ya sean con las muchachas, por decirlo así, físicamente, como dar la mano o algo así, si no le dan unas flor antes. O sea, solo es un pequeño dato que lo recordé. No, gracias. Y efectivamente, pues eh, bueno, vamos a ver acá lo de qué es musulmán o islámico, qué es árabe y qué es islamista. Son 3 cosas diferentes y que a veces pues se nos mezclan todas. Dentro de eso, pues es una cultura que es diferente bastante a la nuestra. Por eso es que hay cosas que nos chocan a nuestra cultura occidental. Acuérdense que nosotros somos cultura occidental y así lo he venido manejando desde que iniciamos. Pero siempre les digo, es que la cultura occidental. Y les digo, Europa, parte de África y América. Estos somos occidente. Algunos países también de Asia que son más occidentalizados, pero el resto es lo que llamamos Oriente. Y en el Medio Oriente, que es la mitad de camino hacia, como si fuésemos hacia China, pues están los países de origen árabe. Y entre ellos, pues ahí es donde nace esta religión, que como les repito, es un poco chocante también con nuestras costumbres. Ya vamos a ir viendo por qué de alguna manera pues resulta así. Hay algunos videos que normalmente los comparto al inicio de este tema, pero en esta ocasión, por cuestiones de tiempo, los voy a poner en el aula, no, perdón, en el grupo de Facebook para que los vean ahí. Así pues avanzamos directo a los contenidos. Siempre acuérdense que esta primera etapa es el contexto. Y durante el contexto no hablamos directamente de la obra plástica de esta cultura, esta religión. Para que no se confundan, porque en el examen bastantes se siguen confundiendo cuando la pregunta dice cuál es el contexto de la cultura. Ahí tienen que hablar no de la obra que se les muestra, sino de la cultura. Entonces esos primeros minutos de esta clase pues va a ser referente a eso. Bueno, en esta imagen ahí pueden observar, están en el momento de realizar pues la oración en la plaza fuera de una mezquita. Los templos para esta religión se llaman mezquita, ya luego lo vamos a ver en la arquitectura. Y esto con cuanto a las diferencias que les mencionaba, árabe, musulmán e islamista. Para nosotros acá en el mundo occidental, que dependemos de las grandes, ¿cómo se llaman? De las grandes empresas pues, que manejan los medios de comunicación en este lado del mundo, la información pues nos llega según lo que ellos quieren que nosotros conozcamos. Y lo que más conocemos de esta religión es esto, el islamismo. O sea, aquella minoría que en muchos casos dominan a la mayoría. Eso es como que les diga, miren, aquí, bueno, en nuestro país la mayoría es católica y la minoría, digamos, son budistas. Pero ¿qué tal si los budistas llegaran a la presidencia de la República? Entonces una minoría nos gobernaría a los que estamos en la mayoría. La mayoría seríamos cristianos independientemente de la denominación. Entonces, en muchos países musulmanes que están bajo dominio del islamismo. O sea, es una minoría la que domina a la mayoría. Pero vamos a comenzar de este lado. Árabe. Una persona árabe o la cultura árabe en términos generales es aquella que se origina en la región norte de África y en lo que denominamos el Medio Oriente. Principalmente está referido este término árabe a aquellos países, aquellas culturas cuya lengua es la lengua árabe.
Entonces, esos países son a los que les denominamos árabes. Por ejemplo, si hablamos de Egipto, pues es una nación árabe, es un país árabe. ¿Por qué? Porque el idioma de ellos es el árabe. Entonces, cada vez que digamos árabe, nos referimos a los países o a aquellas culturas que tienen como origen en el lenguaje la lengua árabe. Eso sería cuando decimos árabe. Entonces, ¿qué países son árabes? Pues casi todos los de Medio Oriente y el norte-centro de África. Por ejemplo, si hablamos del Medio Oriente, estamos hablando de Jordania, Irak, Irán, Siria, Kuwait, Palestina, Líbano, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, como por decir, pues muchos de ellos. Luego en África tenemos Sudán, Mauritania, por ejemplo, también tenemos Marruecos y otros pues, países de esa región. Hay otros, no, hay otros no, en este caso no. Serían básicamente eso, lo que observan acá. Esos serían entonces países árabes. El siguiente, el que está al centro, musulmanes. ¿Quiénes son los musulmanes? Pues son todas aquellas personas que tienen por fe la creencia en Mahoma, el profeta Mahoma, y que él es el enviado de Allah, que es Allah es Dios. Ellos son musulmanes o islámicos. Islamistas son dos cosas diferentes, acuérdense también. Entonces, así como en el judaísmo y en el cristianismo se piensa en un solo Dios, una religión monoteísta, entonces igual el Islam o los musulmanes pues creen solamente en un Dios, un solo Dios, que es Allah. Y dependiendo pues de la cantidad de personas que con esa fe en los países, pues así vemos el mapa. Mientras más oscuro el color, pues es mayor la cantidad de musulmanes en esa región. Entonces pueden ver que hay países que no son árabes que tienen mayoría musulmana. Por ejemplo, acá en Oceanía. Hay países de Oceanía que la mayoría es islámica, pero no son árabes, porque la lengua no es árabe. En la India, por ejemplo, una buena cantidad de las personas en la India tienen la fe en el Islam, pero la India no es un país árabe. Entonces, de esa manera es como los diferenciamos. Entonces, ahí está la estadística. Más del 80% sería el color más oscuro en el diagrama que ven acá. Acá en nuestro país sí hay islámicos, pero son una minoría, muy, muy pequeña la cantidad. Dice Carolina, acá en el país hay una mezquita, correcto. Eso, hay una mezquita también acá y hay, pues sí, personas que tienen por fe la fe en el Islam. Ahora, estos que vemos acá al lado derecho, los islamistas, takfirí, ¿cómo decirlo? Estos serían el equivalente, o más bien no serían el equivalente, estos representarían más bien aquellas facciones dentro de la religión islámica que son extremistas y que tienen muchas actitudes violentas en contra de todos aquellos que no tengan la fe islámica o que vean al Islam de una manera menos ortodoxa, o sea, menos fiel a los principios que según ellos son los que rigen el Islam. Entonces, dentro de estos, a cada rato vemos noticias. Por ejemplo, hace unos 10 años era ISIS, por ejemplo, era un grupo de islamistas que estaba causando muchos problemas en la región del Medio Oriente. ISIS era un grupo, el otro era el Daesh. Siempre en esto hay que verlo de una manera como un poco más amplia. A veces estos grupos, quienes los financian, ni siquiera son árabes, sino que son grupos externos que lo que quieren es que exista cierto, ¿cómo se dice?, cierta revolución en la región para que los gobernantes sean afines a esos poderes occidentales, la mayoría, por el control de los recursos naturales que hay en esa región, principalmente lo que tiene que ver con los hidrocarburos, el petróleo, el gas. Entonces, controlar eso es controlar la economía. Entonces, si el grupo que gobierna esa zona no es afín
a los poderes en Occidente, pues entonces estos van a tratar de corromper, digamos, la región de manera que en el desorden pues se generen ganancias. Principalmente la ganancia está en la venta de armas. O sea, todas las guerras tienen que ver con la venta de armas. Eso hay que tenerlo también como claro. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, Daesh, ISIS, estoy dando mucho problema. De hecho, ellos declararon califato. Califato es un territorio que lo gobiernan de manera religiosa. Si me permite un momento, voy a ir a traerme los auriculares y el micrófono porque está comenzando a llover, entonces va a haber un poquito de ruido por acá. Así que regreso en unos 2 minutitos. Listo, ¿me escuchan? Vuelvo a hablar que le escuché lejos. Hola, hola. Sí, Se escucha lejos. sí. Bien, acaba de comenzar a ver, no sé si se escucha ahí bastante fuerte la lluvia, entonces, bueno, aquí le he subido también bastante volumen para poder escucharles. Bien, entonces estábamos con esto de los islamistas. Resulta que el islamismo entonces es, digamos, como la versión mala dentro del Islam. Todas las religiones tienen, ¿cómo se dice? Tienen extremistas. Dentro del cristianismo también lo hay, solo que digamos que no llegamos a puntos en los que tengamos que lamentar muertes, por ejemplo, al menos en términos generales, aunque lamentablemente en casos así como muy aislados sí llega a suceder. Bien, entonces, ¿se entiende acá la diferencia? Árabe es la cultura, Islam es la religión, islamismo es el grupo de minorías que lamentablemente pues controlan en algunos casos a las grandes mayorías y producen bastante problemas pues con la cultura en las regiones en las que llegan a gobernar. Así es que pues vamos a avanzar. Similitudes con nuestro idioma, pues hay un montón de palabras que las conocemos en nuestro idioma, en la lengua castellana, al menos la versión que tenemos acá en América, en Centroamérica, pues hay muchas de estas: azúcar, aceite, algodón, alfalfa, berenjena, zanahoria, álgebra, alquimia, alambique, alcohol, bueno, alcalde, aldea, jarabe, almíbar, albóndiga. Hay muchas palabras que las utilizamos y que tienen origen árabe. ¿Por qué es así? Porque los musulmanes y la lengua árabe que llevaban, pues llegó a España. Los musulmanes conquistaron buena parte de España y durante los siglos que estuvieron ahí, pues se mezcló la lengua castellana o la lengua de las diferentes lenguas que tiene España, se mezclaron con el árabe. Las que vienen a nosotros es la castellana. Entonces aquí pues, se incluyeron muchas palabras pues, de origen árabe. Hay una que la utilizan ustedes bastante y pues mencionan a Alá cuando la dicen, y es esta palabra de acá, ojalá. Ojalá es como quiera Alá que algo, que algo suceda, pero ojalá no llueva, o más bien ojalá que llueva, ¿verdad? Por el calor. Ojalá salga bien en el parcial, o sea, quiera Alá que salga bien en el parcial. O sea, así hay un montón de palabras que las utilizamos y que tienen origen
en la lengua árabe. Y él les explicaba cuál es la razón pues, por la que eso sucede. ¿Qué más? ¿Qué más? La localización, pues en su origen, el Islam se desarrolla en la región de Arabia Saudita. Acá no es una sola cultura, sino que digamos, son diversas etnias, diversos grupos árabes todos en esta región que tenían una creencia politeísta, tenían muchos dioses, pero Mahoma recibe el mensaje de pues recibir, de escribir, o sea, ¿cómo se dice? Hay una palabra, el imperativo con el que se le decía era escribe, o sea, se le llegaba a reprender porque él no quería recibir un mensaje que se le estaban dando. Ese mensaje se lo estaba dando, según la creencia islámica, el arcángel Gabriel o San Gabriel. Y dice, bueno, ¿qué está haciendo San Gabriel ahí? Pues resulta que el Islam tiene bastantes similitudes con las religiones monoteístas, el cristianismo, el judaísmo. Es una de las religiones abrahámicas también, o sea, que derivan del patriarca Abraham. Y en el tiempo en el que comienza, la época de Mahoma es el siglo VII, es el año 600. En el año 600 el cristianismo ya había pasado por el paleocristianismo que estuvimos viendo las semanas anteriores. Luego vino los emperadores romanos y tomaron el control del cristianismo, lo comenzaron a adecuar a las necesidades del momento, eliminaron las versiones que no les parecían. Y entonces, 200 años después, que coincidiría con el origen del Islam, en toda esta región, el cristianismo pues ya estaba bien cimentado. Entonces, de las enseñanzas o muchas de las similitudes que encontramos en el Islam pues tienen que ver con eso, con que el cristianismo estaba ya en su apogeo en ese momento por acá. Originalmente Mahoma recibe bastante aceptación en cuanto a su mensaje y las tribus van dejando la creencia politeísta y pasan a la creencia monoteísta. Eventualmente Mahoma muere, se suceden en la dirección del Islam otras personas y estas comienzan a realizar movimientos de expansión de su creencia a diversos lugares. Acordémonos que esta región, todo lo que ven acá, incluyendo la península ibérica de este lado, eran de control romano, ¿verdad? Para el siglo VII, ya la mitad que vemos acá, Roma, la región de la actual Francia, de la actual España, todo eso estaba bajo el control del cristianismo, pero no de Roma como tal, sino que de unas culturas más pequeñas que pues estaban apenas en el camino de consolidarse, que les decía en una de las diapositivas que les mostré anteriormente a este tema, les decía los visigodos, los ostrogodos, los alamanos, los francos, pues todas esas culturas eran las que existían aquí. Entonces los musulmanes, a través de la conquista del norte de África, luego llegan acá a este estrecho y pasan hacia España y terminan por conquistar la mayor parte del territorio español. Por eso es que ahí es donde se mezclan, se sincretizan las lenguas, la castellana, la catalana y otras más que existen en España se mezclan con el árabe. Y ahí es donde viene pues la derivación a las palabras que conocemos. ¿Qué sucede acá en el oriente? Pues Bizancio logra mantener firmes las fronteras acá. Sí hay algunas incursiones en territorio bizantino, pero va a ser un poco más tardío que van a terminar por conquistar esta región. Pero en general el Islam no logra penetrar en esta región que es donde están, digamos, los cimientos de la religión cristiana. Entonces se mantienen estas culturas por aquí. Eso sería como la localización. Ahora, eso no se desarrolla de una sola vez, sino que es a lo largo de varios siglos. Son alrededor de 700 años de historia de todo el imperio musulmán. La fase de expansión, como ya les mencionaba, la de Mahoma es la primera, que va del 570 al 632, siglo VI, siglo VII, como tal. La égira, que es cuando comienza la era musulmana, es en el 632, este siglo VII de nuestra era. Luego de Mahoma, pues vienen una sucesión de califas. Califas son como el equivalente de los reyes. Los reyes
gobiernan en un reino, ¿verdad? Entonces, los califas reinan en un califato. Ese es el nombre que se le da al territorio. Entonces, esos califas venían siendo personas muy cercanas a la familia de Mahoma y algunos fueron familia de Mahoma. El yerno, por ejemplo, es uno de los que pasan a ser jefes dentro de la religión islámica. Eso se da durante el siglo VII siempre. Entre el siglo VII y siglo VIII vienen los califas omeyas, o el califato omeya, como se le denomina, y la capital está no en Arabia Saudita, sino un tanto más hacia el occidente, cerca de la actual Palestina. Siria es el país, y la capital está en una ciudad llamada Damasco, que actualmente es la capital de Siria, por cierto. Entonces hay una expansión todavía mayor de ese territorio, llegan más hacia el oriente, llegan a la India, un poco más al norte de la India, llegan a Afganistán, a Pakistán, y es donde la expansión llega hasta la península ibérica. Luego vienen otros califas, los abasíes. Estos van del siglo VIII hasta el siglo XIII, es 1258. En 1258 se da la caída de Constantinopla también. Y allí, según uno de los conteos que se hace, termina ¿cómo se llama? Termina no, pero es 1200, no, 1258, no, es 1456, me parece que es, cuando termina la Edad Media, y se toma como eso la caída de Bizancio, pero eso es un poco después de esto que les mencionaba acá. Esto todavía es siglo XIII, y la capital está en Bagdad. Bagdad es actualmente la capital ¿de dónde? A ver cómo estamos en geografía. Bagdad, la capital de... No. Bueno. Irak, correcto. Es la capital de Irak. Hoy sentí que me gritaron, fíjense, porque ya pasó lo fuerte de la tormenta y solo escucho, con esto escucho más fuerte. Irak, exacto, es la capital de Irak actualmente. Comienza también un periodo de decadencia alrededor del siglo X más o menos, y pues por el siglo XIII es cuando los mongoles conquistan Bagdad. Los mongoles vienen del lado del norte de la India, entonces esa región, y terminan con el califato abasíe. Luego los turcos otomanos son los que terminan por conquistar Bizancio, que es lo que les mencionaba. Y ahí cae Constantinopla, pero eso es en el siglo XV, 1456, por ahí. Ahí termina la Edad Media, según un conteo. Según otro conteo, la Edad Media termina con el descubrimiento de América, que se da unos 40 años después de la caída de Constantinopla. Entonces ahí tienen el diagrama de la expansión. ¿Cómo estaba organizado? Porque para sostener ese territorio, que era bastante grande, después de los romanos, solo los musulmanes lograron tener un territorio tan amplio. Para mantenerlo, pues tenían que distribuir bien la organización social. Entonces, los califas son los que gobernaban. Es la máxima autoridad. Esa es otra cosa también que hay que entender para también pues, lograr dimensionar qué es lo que pasa en esos países musulmanes. Y es que la autoridad civil es la misma autoridad religiosa. O sea, es como si nuestro presidente, por ejemplo, fuera la máxima autoridad religiosa también en el país. Entonces, el país se gobernara a través de preceptos tanto religiosos como políticos, porque las dos cosas van juntas, tomándole siempre más presencia, digamos, más fuerza a la parte religiosa. La parte civil está subordinada a la religión. Luego tienen un primer ministro, que serían los visires. El visir sería el primer ministro en un país musulmán. Luego los emir, estos son gobernantes, para nosotros serían como los, bueno, así como está distribuido actualmente el país, que es por digamos, San Salvador Centro, San Salvador Oeste, San Salvador Este. El alcalde que nosotros decimos de esta región sería como el gobernador de la provincia, de esta provincia. Luego el cadí, este es el juez, el que se encarga de la administración de la justicia, y el diván es el tesorero real, o sea, quien lleva las cuentas de la economía de la región. Entonces, de esa manera,
se lograba pues tener el control de toda la región. Todos respondían a un líder principal y eso es lo que pues ayudaba a que se mantuviera el control. En esa época, estamos hablando de Edad Media, porque básicamente ahí es donde se desarrolla esta etapa del arte musulmán. Vamos a encontrar que el Islam divide a los grupos sociales en dos principales, que son los llamados musulmanes y los no musulmanes. Los musulmanes serían la aristocracia, que normalmente son árabes, grandes terratenientes, grandes dueños de negocios, y entre ellos pues salían los gobernadores o las personas que gobernaban las regiones. Luego el grupo social intermedio, funcionarios principalmente de segundo nivel, artesanos, entra por acá, comerciantes, pequeños propietarios también, o sea, gente con ciertas capacidades económicas también, pero con escasa participación política. O sea, la mayor parte de la aristocracia es la que gobierna. Luego la masa popular musulmana, que está conformada por artesanos, digamos, de un escaño menor, con menos posibilidades económicas, con propiedades, pero no tan grandes, que no le generan tantos réditos económicos. Pequeños propietarios y esclavos también por acá. Y estos están en una situación económica pues precaria. Estos son, digamos, los pobres, los que están acá en la masa popular. Son, si lo viéramos como una pirámide social, aquí están la mayoría, la base de la pirámide. Y luego están los no musulmanes. En esta época de la que estamos hablando, entre el siglo VII al siglo XIV-XV, principalmente son cristianos y judíos los que conformarían el grupo de los no musulmanes. A este se les denomina agentes del libro. Aquí hay una de esas cosas que no nos parecerán como tan ciertas, pero funcionaba así. Los musulmanes no es que al llegar, por ejemplo, a un territorio donde habían cristianos, acababan con la autoridad cristiana o la autoridad judía. No, ellos los dejaban siempre que mantuvieran su religión, solamente, así como lo hicieron los romanos en su momento, que les pagaran, que les dieran tributo, que pagaran los impuestos y todo. Por lo contrario, podían seguir manteniendo su religión. Entonces los cristianos y los judíos se mantuvieron. Por eso en la región de España hay una cultura que se desarrolla y que se ve en la historia 2 que se llama la cultura mozárabe. Los mozárabes son cristianos bajo dominio musulmán. O sea, cristianos que se quedaron en las ciudades. Los musulmanes o los moros, como se les decía en España, pues continuaron gobernando y ellos siguieron con la religión, pero adaptaron algunos elementos característicos del arte musulmán al arte cristiano y ahí se mezclaron. Por eso hay una, ¿cómo se llama? Bueno, se lo voy a decir, hay una advocación mariana, que la conocen ustedes, es Guadalupe, ¿verdad? Alguien por aquí que se llama Guadalupe, creo. La advocación mariana de Guadalupe Guadalupe es una palabra árabe que sería Guad al-Lup, que significa el río escondido o el río que brilla en lo escondido. ¿Y por qué se llama así? Bueno, porque en España, en la zona norte-centro de España, en la región de Extremadura, pues en algún momento, que eso no corresponde al tema, pero se los adelanto, se encuentran una imagen y a esa imagen le dan el nombre del río que pasaba a la par. El río se llamaba Guadalupe, y suena castellanizado Guadalupe. Entonces, esa advocación mariana que encontraron cerca del río, le llamaron Guadalupe, es la Virgen de Guadalupe. ¿Sí, Mónica? Esto es un dato curioso, que aquí en el país se celebra también la danza de los historietes, que es como la representación de la batalla de España contra los musulmanes y cómo estos tuvieron la victoria. O sea, hasta aquí llegó el rato. Correcto, gracias. Es la que le llaman los moros y cristianos, la danza de los moros y cristianos. Sí, es eso, porque venía con los españoles esa festividad en la que ellos conmemoraban la victoria que habían tenido sobre los moros. La danza del tigre y el venado también tiene que ver con eso, solo que es la versión, digamos,
de nuestros pueblos originarios, en esa lucha también en la que ponían a los españoles de un lado y ellos como los pueblos que resistían. Bien, acá una pirámide social, esta corresponde a la región de España, de esta época, y ahí pues igual, lo que ya les decía, los árabes son los que gobiernan, los bereberes, que serían pequeños señores, pequeños comerciantes, están en un segundo escaño, los muladíes también serían el ejército, y las otras religiones, judíos y mozárabes. Los mozárabes, les recuerdo, son cristianos, pero bajo el dominio musulmán, son los llamados mozárabes. Cuando los españoles recuperaron España, hubieron también musulmanes que se quedaron a vivir en España, ahora bajo dominio del cristianismo. A eso se le llamó mudéjares en su momento, y también representan un estilo artístico en la región de España, que es el arte mudéjar. El arte mudéjar viene también acá a América, por eso hay ejemplos de arte mudéjar también aquí en nuestro país. Y en la base de la sociedad siempre los esclavos, esas sociedades son esclavistas. Bien, sobre la religión, pues ya algo ustedes habían mencionado por ahí, aquí unas compañeras que habían participado. El Islam es una religión monoteísta, eso es lo que nos debe quedar claro. Y el Dios al que adoran es el mismo Dios del cristianismo, es justamente el mismo, porque el mensaje que recibió Mahoma venía de ese lado, o sea, es el arcángel Gabriel el que le da el mensaje que Dios o Alá era el que le estaba dando. Alá es una voz que significa el Dios, o sea, como señalando a el Dios, es Alá, o sea, se refiere a Dios, y el Dios Yahvé, el Dios Jehová, es el mismo. Bueno, aquí algunos datos que ya les había mencionado. A la muerte de Mahoma, pues comienza la expansión del Islam en diferentes regiones, tanto en provincias de la región bizantina como Persia, que sería hacia el oriente, y el norte de África hacia el occidente europeo, que es cuando llegan a la península ibérica, y denominan la región como Al-Ándalus, es el nombre que le dan. Ese es Al-Ándalus. Bien. Este personaje en la clase del paleocristianismo, cuando veíamos a Abraham, el sacrificio de Isaac, les decía pues que hay que lo recordaran, porque este personaje nos va a ayudar a entender pues estas religiones. Abraham es un patriarca de varias religiones. Veamos tres principales y luego dentro de una de esas tres, las variantes que surgieron desde el siglo XVI en adelante, pues también tienen como patriarca a Abraham. El episodio que vimos de él es el sacrificio de Isaac, ¿verdad? Que pues Dios le dijo que pues le sacrificara a su hijo. ¿Y qué pasó después? ¿Lo hizo o no lo hizo? A ver. O bueno, cuéntenme cómo está qué es lo que pasó con Abraham, qué hizo, qué no hizo. Que recuerde, o sea, si bien se lo llevó a donde iba a hacer el sacrificio y lo amarró y todo y lo puso en un lugar, pero creo que escuchó la voz de Dios y le dijo de que no lo hicieron. Porque iba a dar su único hijo, pero creo que por la obediencia de Abraham fue que después creo que mandó una ofrenda y no lo sacrificó. Muy bien, gracias. Antes de dar la palabra a Mónica, ahí Patricia dice, no lo hizo. Dice, Dios le mandó una ofrenda para que la sacrificara. Y Juliet dice, Dios lo galardonó por su gran obediencia. Muy bien, gracias. Hoy sí, Mónica. En realidad es un poco lo que iba a decir, de que si bien iba a hacer el sacrificio, Dios le dijo de que ya no lo tenía que hacer, que era una prueba de su obediencia, y pues lo detuvo justo antes de hacer el sacrificio a su hijo. Muy bien, gracias. Ahora bien, pero ¿quién es Abraham? ¿Quién es? No me van a decir, miren, es el padre del monoteísmo, porque es lo que dice ahí la diapositiva. Pero bien, ¿qué pasó antes con él? Vaya, le voy a ayudar. Abraham ya era bastante entrado en edad, bastante mayor, pero no tenía hijos. Dice Miguel Alejandro también, era un nómada, correcto. Las tribus de esta época son nómadas, se mueven en el desierto. Por eso las enseñanzas o mucho de lo que sucede en el Antiguo Testamento pues hablan del desierto, ¿verdad? Porque estas eran tribus que se movían
como nómadas en esa región. Entonces Abraham ya estaba mayor, por eso de hecho lo ven ahí, simpático, de barba blanquita. Ya estaba bastante mayor y no tenía hijos. Entonces, ¿qué pasó? No me digan que no saben. Aquí todo el mundo en silencio, pero el domingo, ¿quién no deja, no sueltan el micrófono? Sí, Irene, dígame. Como no tenía hijos, si no mal recuerdo, era porque la esposa de él era estéril y por la avanzada que ambos tenían. Entonces, si no mal recuerdo, también como la esposa de Abraham le ofrece la criada a él, entonces para tener un heredero, pero después como que él tiene una revelación, como que Dios le habla, y pues resulta que acontece que sí le va a dar un descendiente con su mujer. No recuerdo muy bien ese relato, pero creo que algo así va. Pero sí, ya nos dio ahí los datos. Gracias. Quiero ver, Carolina. Sí, así como bien decía mi compañera, como Abraham fue obediente y era de avanzada edad y no tenía ningún hijo, cuando fue obediente, Dios le dijo de que por su obediencia, no fueron las palabras exactas, pero si bien en el contexto, de que por su obediencia le iba a dar descendencia como las estrellas. Eso que iban a hacer mucho. Algo así como que porque no me negaste a tu hijo, y iba a haber la promesa. En el chat dice Patricia, Dios le prometió que le iba a dar una descendencia grande, ¿correcto? Y Cecia dice, y Dios le había prometido una descendencia grande como las estrellas, como las arenas del mar, también le dijo. Pues bien, entonces Abraham tiene una hija con su sierva, con Agar. Su esposa le dijo que tuvieran un hijo, y entonces nace este personaje que es Ismael. Ismael es, digamos, otro de los patriarcas, con Agar, es la mamá. Y bueno, según la genealogía dentro del Islam, 22 generaciones después aparece Mahoma. Es el profeta que es el que inicia la nueva religión. Por el otro lado, cuando Sara, la esposa de Abraham, queda embarazada, entonces tiene un hijo. Este hijo es Isaac, que es el que hemos estado hablando, y de él pues viene la religión judía. Más o menos 15 generaciones después es que aparece Jesús. Y Jesús sería dentro de la religión judía, pero los seguidores de él son los que fundan el cristianismo, porque Cristo no vino a fundar el cristianismo, ¿no? Él predicó en un contexto de religión judía, pero los seguidores de él fueron los que generaron primero una secta y luego, acuérdense, ya la religión cristiana, la primera que nace con Roma, o dentro del contexto romano. Entonces, ahí tenemos las tres religiones, sería el judaísmo, el cristianismo y el islam. Serían las tres religiones directamente del patriarca Abraham. ¿Qué más? El Islam entonces es una religión monoteísta, abrahámica. Abrahámica significa que viene del patriarca Abraham y basa el dogma principal en las enseñanzas del libro sagrado, que es el Corán, que sería el equivalente a la Biblia del cristianismo. Hay una premisa fundamental, o sea, una frase que es la que se repite en lo que les mostraba al inicio, que es el llamado a la oración, que dice: no hay más Dios que Alá y Mahoma es el mensajero de Alá. Ese es el término, eso es en lo que se basa. La imagen que ven acá ilustra una de las facetas, digamos, más extremistas del Islam. Es una religión patriarcal que no ha cambiado mucho desde su origen. Una de las diferencias que se marcan con la religión cristiana es que el cristianismo se fue adaptando a los tiempos. Es decir, que el cristianismo de hace 2000 años no es el mismo cristianismo de este momento, sino que se fue adaptando según las diferentes circunstancias históricas que fueron apareciendo. Por ejemplo, se separó de la ortodoxia el cristianismo, entonces se adecuó. Luego vinieron reformas entre el periodo gótico, el románico, y el gótico. Luego viene una reforma y una separación otra vez dentro de la iglesia cristiana en el siglo
XVI es el Renacimiento y el protestantismo, y luego se siguió separando y se siguió acomodando. El cristianismo responde, por ejemplo, al protestantismo, responde con algo que se llama la contrarreforma. Y ahí aparece en el arte el periodo barroco, por ejemplo. Y luego vino el neoclásico, luego vino el romanticismo, y ahí termina, digamos, el poder grande que ejerce la religión cristiana en el occidente. De ahí en adelante está presente, pero ya en el arte ya no es tanto lo que determina la religión, pues la producción artística. Pero el cristianismo sigue ahí y se siguió acomodando a los tiempos. El Islam no. Lo que se dijo en el siglo VII y entre el siglo VII y siglo VIII se siguió haciendo en los siguientes siglos. Entonces, por eso esta cultura llega a nosotros y mantiene muchas actitudes que corresponderían a hace 14 siglos de nosotros. Entonces, esa es una de las razones por las que nos resulta chocante esta religión, que es patriarcal igual que el cristianismo, solo que en el cristianismo pues hay adecuaciones que se hicieron que permiten una libertad mucho mayor para la mujer. El Islam no, en eso sí no ha cambiado. Bien, acá entonces el islamismo, les decía, son movimientos políticos. En este caso, dentro de esto es que aparecen los extremistas. Y cuando hablamos de extremistas, pues lamentablemente, pues ahí entra el terrorismo también en medio de ellos, porque el Islam está conformado tanto de preceptos religiosos como de normas sociales. Dentro del cristianismo también lo hay, especialmente en el Antiguo Testamento, que es lo que corresponde a la cultura judía. Moisés hizo un montón de normativos que, por cierto, tienen que ver, si recuerdan, con el código de Hammurabi en el periodo de Babilonia. Ahí están códigos como por el Talmud, el ojo por ojo, diente por diente. Esas son leyes extremas para corregir actitudes malas en la comunidad. Pero esas se fueron cambiando dentro del cristianismo. O sea, se fueron adaptando. Ya no podemos aplicar eso. En el Islam no. Entonces, estas reglas que no necesariamente aparecen en el Corán, sino en libros que van a la par, que son parte de la cultura y de la religión, pero estos grupos las toman como que fueran la única fuente de información. Y ahí es donde pues suceden pues tragedias como las que más de alguna vez habremos visto que nos muestran. Luego, ¿qué más? La Égira, que les mencionaba, es la era islámica, comienza en el 622 de nuestra era. Ahí comienza es cuando Mahoma marcha de la Meca a Medina. Luego esto, bueno, se lo voy a dejar acá, no me voy a detener mucho, pero solo para mostrarles que el Islam también no es solo una vertiente, sino que hay varias. Las dos principales es la sunita y la otra es la chiita. Los sunitas, estos piensan que la Sunna, que es uno de los libros que también escribió Mahoma, pero que no es no es el Corán, es uno de los más importantes y los que marcan muchas de las actitudes sociales dentro de la religión. Entonces, a eso se les denomina sunitas. Y los chiitas, en este caso, pues tiene que ver con quién sucedió en la posición de líder a Mahoma. Entonces, estos son minorías. Estamos hablando de entre el 10 y el 20% de todos los musulmanes. Este grupo son minoría. Y bueno, hay muchos problemas. Por ejemplo, en los 80 y parte de los 90, en Irak, por ejemplo, la mayoría sunita estaba luchando contra los chiitas que estaban en el norte. Los chiitas apoyaban ¿cómo se llama esto? A la Unión Soviética, y los sunitas, que ahí estaba este presidente que se llamaba Saddam Hussein, apoyaba a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos lo financiaba militarmente para que luchara contra los rusos ahí en el norte, y los chiitas quedaban ahí en medio. Entonces, eso también hay que entenderlo, porque algunas ciertas dinámicas en la región de Medio Oriente con esto del Islam. Bueno, lo de los velos, esto lo pongo siempre porque pues, se me pregunta, mire, ¿qué pasa con lo del velo islámico? Pues depende de quienes gobiernan un país,
si son como muy extremistas o son un poco más abiertos en cuanto al uso y a la participación de la mujer en la vida pública también, así lo usan. Digamos que este sería el más extremista, el burka. Lugares como por ejemplo Afganistán, que están bajo el gobierno de una minoría, que es el grupo que se denomina Talibán, pues ellos pues son muy, ¿qué sería? Extremistas con el trato hacia las mujeres. O sea, las mujeres prácticamente están completamente relegadas. Y así pues depende del país. Hay algunos otros que permiten más la participación de las mujeres y solo deben cumplir algunas reglas que están descritas en estos libros que acompañan el Corán. Pero no todo es como esto. Siempre acuérdense, es el extremismo es el malo. Luego sobre Mahoma o Mohammed, pues es considerado el máximo profeta dentro del Islam. Está prohibida la representación de él, pero si se fijan en la imagen, este personaje que sería el profeta, pues no tiene rostro, porque está prohibida la representación, y es una prohibición muy estricta. O sea, si se dice no se puede hacer una imagen de él, pues ni aunque alguien la hiciera con la mejor de las intenciones de representar estéticamente al profeta, pues siempre sería castigado por hacerlo, porque hay una que sería una prohibición muy fuerte acerca de la imagen del profeta y de algunos cercanos a él. Eso ha generado, por cierto, problemas en Europa, en algunos lugares. Hace varios años, pues una revista sacaba caricaturas de todas las religiones, entre ellas pues las de Mahoma, y se burlaba a través de las caricaturas. Eran caricaturas muy ofensivas. Pues llegaron ahí unos extremistas, se metieron y mataron a los dibujantes por lo que había sucedido. Y así pues otros ejemplos en diferentes lugares. Una prohibición bastante grande sobre esto. Hay una pregunta por acá. Patricia dice, Mahoma viene de Ismaeli. Según la creencia islámica, sí, de ahí es donde descienden Mahoma. Bien, ¿qué más? Bueno, por cierto, dentro de las creencias islámicas hay algunos aspectos que se remarcan, por ejemplo, que es el arcángel Gabriel el que le dicta a Mahoma lo que tiene que escribir, de ahí nace el Corán. Acuérdense que el arcángel Gabriel en la religión cristiana es el que lleva el mensaje. Todos los mensajes importantes los lleva él, es el de la anunciación y es el de otros pues también que aparecen. ¿Qué más? El viaje nocturno es uno de los eventos en los que Mahoma participa. Hay un ser extraordinario que lo lleva hacia la presencia de Dios, a Jerusalén. Y en Jerusalén actual hay una mezquita, un templo del Islam, que tiene en el centro una roca en la que aparece como la huella de un pie, que dicen que es la huella de Mahoma que dejó colocada ahí mientras iniciaba el viaje místico que hizo. Luego, la Shahada, que es lo que les mencionaba hace rato, no hay más Dios que Alá y Mohammed es su mensajero. Esa es la premisa principal del Islam. ¿Qué más? Bueno, aquí está la Burak, la que les mencionaba. Este es el ser extraordinario que le llevó hacia el cielo, hacia la Jerusalén. Vean que tiene características de las culturas de esa región, del Medio Oriente. Una cola de pavo real, el cuerpo de caballo, alas. Eso lo veíamos ya con varias de estos seres extraordinarios también que las culturas mesopotámicas tenían. Y en este caso, pues, tiene un busto de ser humano. Okay. Y bueno, los 5 pilares del Islam, esto tiene que ver con la religión también. La Shahada, que ya les mencionaba, es la frase principal para ellos, la que atestigua pues su fe. El Salat, que es el rezo 5 veces durante el día. El Asak, que es el de el ser amables, el ser condescendientes, el de dar a los más necesitados en la comunidad.
el sábado ayuno, principalmente en el llamado Ramadán, que es el mes sagrado, el que les decía, inicia entre abril y termina más o menos mediados de mayo. Y en este periodo no pueden comer en ciertas horas. La bebida también está muy restringida. Fíjense que en esta religión está prohibida la bebida, o sea, no pueden beber, no pueden, porque se considera un veneno hacia el cuerpo. El Hajj es la peregrinación a la Meca y esta, según esta religión, debe hacerse por lo menos una vez en la vida. El Yana, esta es como el equivalente al paraíso en el cristianismo, o el cielo que decimos en el cristianismo. La Yana es como un jardín que se entiende que es el lugar donde aquellas almas que fueron fieles a las enseñanzas de Mahoma pues van a llegar a gozarlas. Como es una cultura patriarcal, entonces básicamente este cielo está hecho para hombres, o sea, está pensado para hombres, aunque algunas lecturas que hay por ahí dicen que hay unas áreas de esa llana, de ese jardín, que van a ser para aquellas mujeres también que han sido fieles a Alá y a Mahoma durante su vida. Si se han fijado ustedes en las noticias, cuando vemos que alguien, dice, bueno, un atentado de alguien que se puso un cinturón de bombas y se hizo explotar, la promesa que le hacen a esa gente es que por ese sacrificio que están haciendo van a llegar a la llana de manera rápida, o sea, van a llegar inmediatamente van a estar en ese cielo que es la gran promesa de Alá. Y por eso, pues, en algunos videos documentales que aparecen por ahí, dicen, cuando los entrevistan, dicen que ellos van felices porque si Alá recibe de buen agrado su sacrificio, pues van a estar gozando de todo eso que se les ha prometido en ese lugar. Es un lugar donde van a tener, pues, en abundancia todo lo que no han tenido. Se supone ese lugar, pues todos van a tener alrededor de 33 años, sería como la edad promedio, todos van a ser fuertes, todos van a ser sanos, y cada uno de ellos pues va a tener palacios, y en esos palacios habrán, que es lo que denominan las 72 vírgenes, dicen, y cada una de ellas con una cantidad grande de sirvientes. Entonces, es como una promesa así como muy pomposa la que les hacen a todos aquellos que se sacrifiquen en nombre de Alá. Por eso es que ahí van pues a hacer en muchos casos ataques terroristas, pensando en que van a tener ese premio. En ese paraíso, pues, son las huríes, ese es el nombre, serían serían, quizás como para entenderlo en nuestra cultura, serían como una versión de los ángeles, pero en femenino. Esos serían las huríes, que van a ser sirvientes, pues, de todos estos que lleguen a ese lugar, a ese paraíso. Como se fija, pues está pensado para los hombres, como todo en esta cultura, bien patriarcal, esta religión, y la cultura también. Luego, así como hay una llana, que sería el paraíso, también hay un Jahannam, que es el infierno, o el equivalente al infierno. Realmente no hay como un texto que describa de manera abundante qué es lo que está en este lugar de castigo, pero es el lugar con el que se le dice a la gente que si no son fieles, si no cumplen por ejemplo, los pilares del Islam, o si no se comportan según las enseñanzas de Mahoma, entonces pues van a ir a este lugar y ahí van a estar durante mucho tiempo sufriendo. Sería como un equivalente al infierno de los cristianos. El infierno, si ustedes también ya se habrán dado cuenta, en la Biblia no está descrito como lo conocemos. De hecho, en lo que vimos del paleocristianismo, en ningún momento se les muestra el infierno, ¿verdad? Cuando vean el arte del periodo bizantino, que es cuando comienza a generarse las imágenes, ya los iconos propiamente del cristianismo católico, tampoco hay imágenes del infierno.
¿Y por qué no los hay? Porque no existe en ese momento. O sea, no, sí existe como un lugar donde la gente piensa que va a llegar si son castigados, pero no hay una imagen todavía que lo represente. Eso va a aparecer hasta alrededor del siglo X, siglo XI después de Cristo o de nuestra era. Ahí es donde ya comienza a aparecer la imagen del infierno. Entonces, más o menos por ahí también es cuando aparece la idea en el Islam de un lugar de castigo, aunque no lo mencione de manera tan explícita los textos sagrados del Islam. Bien, hasta ahí con esto, ¿alguna pregunta o comentario? ¿No? ¿Sí, Mónica? Podemos decir que cuando mueren los hombres y cuando mueren las mujeres, estos siempre van a estar separados en el más allá, podemos decir. Sí. En la concepción de ellos, pues así es, van a estar siempre separados. Esa es una sociedad como bien estricta en cuanto a eso, y como les digo, esas normas no han cambiado, se mantienen idénticas de hace 1400 años. Por eso es que se ven así. Fíjense que de esas cosas que nos parecen chocantes a nosotros, por ejemplo, en Arabia Saudita, me parece que ahí fue hace unos 6 años más o menos, hubo un congreso acerca de los derechos de la mujer en los países musulmanes, y en ese congreso que llegaron de diversas naciones no había una sola mujer presente. O sea, los hombres eran quienes estaban decidiendo sobre lo que las mujeres iban a realizar. Eso para nosotros es chocante, pues si son las mujeres, si es un congreso sobre los derechos de la mujer, quienes deberían estar ahí, pues son ellas. Pero en el Islam no. Y eso son de las cosas que nos resultan muy, muy chocantes a nuestra cultura. ¿Sí, Carolina? Sí, creo que era como lo que le comentaba, que la anécdota que le dijo, de que por lo menos a mí cuando yo conocí a esa persona, o sea, lo normal es o darle la mano o ser familiar por abrazarlo, pero él se quedó quieto y solo me dijo así de lejos. Pero por lo que después me dieron la explicación, es que ellos no pueden tener el contacto físico, ya sea con una mujer, si no le dan como por ejemplo en este caso fue una flor. O sea, para mí fue bastante choque cultural. Como cultural, no sé cómo decirlo, porque, o sea, jamás sabía, o sea, no sabía que se hacía eso, y por eso yo no comprendí, hasta que después me explicaron. Muy bien, gracias. Sí, y efectivamente eso sucede, y así como usted lo menciona, se llama un choque cultural, porque no entendemos, o sea, chocamos contra eso. Son cosas que son inconcebibles para nosotros. Acá, por ejemplo, estuviéramos en clase virtual, pues las compañeras no podrían mostrarse en cámara. ¿Por qué? Porque es una prohibición, porque habemos hombres acá presentes. Ahora, acuérdense, eso depende de quienes gobiernan, de si los que están gobernando son extremistas, o sea, son como más fundamentalistas o más estrictos, pues, en cuanto a la aplicación de las normas, tanto del Corán, más bien el Corán no, sino los otros libros, que son estos que le puedo hablar, la Sunna y la Sahih Muslim. Entonces, pues no tienen tanta participación. Hay otros lugares en los que sí, tienen la religión islámica, pero las mujeres tienen un nivel de participación todavía pues mayor. ¿Alguien más? Bueno, Mónica. En realidad, esto no estoy muy segura, a mí me lo comentaron, de que a inicios de esas religiones, los sultanes, si no me equivoco, obligaban a las mujeres que no eran islámicas a convertirse y recitaban el texto que usted mencionó, creo que en 3 ocasiones, que era Alá es el único Dios y Mahoma es su mensajero, si no me equivoco, que era lo que ellos utilizaban para, como, voy a usar el término aunque no es correcto, creería yo, pero es bautizar a las que no eran de esa religión. Obviamente no es la palabra correcta, pero para medio entender. Porque Convertir es la palabra. sí, convertir a las mujeres en su religión, porque si no mal recuerdo, por las conquistas que ellos hacían, pues obviamente se llevaban a las mujeres por el mismo
propósito de seguir procreando, y pues no podían hacerlo si ellas no eran de la religión. Sí, puede ser, pero en ese caso era que las convertían al Islam de manera obligada, y eso es probable que sí sucedía. Aunque en términos generales, pues el Islam no obligaba a otras culturas a adherirse al Islam, pero en ese caso, si esos pueblos eran esclavizados, entonces definitivamente que sí eran obligados. Digamos que era la razón por la que aparecía como la obligación de adherirse a través de la conversión a la fe del Islam. Actualmente es bien, digamos que hay de todo en diferentes partes. Europa, de hecho, ahorita está en esa reacomodo, diría yo, en cuanto a las políticas que han tenido con muchos musulmanes, porque como les digo, o sea, el problema no es la religión propiamente, el problema es las personas que son extremistas dentro de la religión. Entonces, en diversos lugares de Europa hay problemas con eso, porque la manera como ven los musulmanes a las mujeres en general es bastante fuerte, pues, o sea, es bastante mala la actitud que tienen hacia las mujeres. Es un par de videos por ahí, por ejemplo, en el que le gritan a las mujeres, casi la golpean para que se levanten y les den permiso de sentarse, porque según ellos no tienen derecho a ir sentadas en un transporte público, por ejemplo, porque pues a lo mejor en sus países así se hace, pero pues en Europa es diferente. Pero bien, bueno, el Corán, eso solo mencionarles que el Corán es el libro sagrado. Acá es donde está la palabra de Dios escrita por Mahoma y revelada a través del arcángel Gabriel. Él es el que da la enseñanza. Por eso es que hay ciertas similitudes con la manera como se lee los versos del Corán. Es porque es casi que seguro que Mahoma tuvo conocimiento de los libros que ya existían dentro del cristianismo. O sea, no le digo, miren, los copió, sino que conocía de eso, ya hablando en términos no religiosos, sino más bien históricos. O sea, es el contexto de la expansión del cristianismo ya como tal, cuando comienza Mahoma. Entonces, él hace una versión de eso que veían. Por eso es que en el Corán se mencionan a Jesús y se menciona a María, la madre de Jesús, no como tal vez María como tal, sino como la madre del profeta. Ese profeta al que se refieren es Jesús, porque a Jesús lo consideran un profeta. Y tienen una alta estima hacia Jesús y hacia la Virgen María en ellos. O sea, nos parece eso chocante, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo puede ser posible si ellos no quieren saber nada de otras religiones? Otra vez les digo, el problema son los extremistas. Y esos extremistas son de los que nos mandan noticias a nosotros acá en Occidente. Pero bien, la Sunna es una colección de enseñanzas y dichos también, aprobaciones o desaprobaciones, o sea, cosas que están bien y cosas que están mal, según la opinión del profeta Mahoma. Eso también se escribió en su momento y muchos de estos grupos pues lo toman literalmente todo lo que aparece ahí. Y ahí es donde vienen esas interpretaciones que terminan pues muchas de estas actitudes que atentan contra los derechos humanos, principalmente de las mujeres. La Sahih Muslim también es igual, esos son un grupo de libros, digamos, es como una enciclopedia, lo podemos decir así, es un grupo de libros en los que están los lineamientos acerca de diversas acciones sociales y judiciales también dentro de la religión islámica. Les recuerdo, esto fue escrito entre el siglo VI y el siglo VII y pues no se ha modificado, sigue igual. Y ahí es donde pues no se ha acomodado a los nuevos tiempos. Bien, esta es la gran mezquita de la Meca. Es el lugar en donde deben ir por lo menos una vez en la vida los musulmanes. En el Ramadán eso está bastante concurrido. Y aquel espacio que ven allá en el fondo es la Kaaba. La Kaaba es esto que observan acá. Esa como caja negra. ¿Sí, Carolina? Eso hace recuerdo que al momento de las oraciones que hacen, tienen una, o sea, no como por ejemplo en nuestras religiones que tenemos, que la oración la podemos hacer, o sea, no definimos un lugar o una dirección,
pero ellos sí tienen una dirección definida, que es para ese lugar, en dirección hacia esa mezquita. Ajá, a la Meca, en dirección a la Ajá, Meca. Uh-huh. Si estuviéramos en la universidad, ¿hacia dónde tendrían que hacer la oración? ¿Hacia dónde tendrían que dirigir su cabeza las personas de la fe islámica? El mapa mundial era donde está, ¿hacia qué dirección estaría la Meca con respecto a nosotros? Y comenzamos así, ¿verdad? Hacia el oriente, hacia donde sale el sol. Según la posición nuestra, es hacia el oriente que está la Meca. Si nosotros viviéramos en Noruega, eso es ya cerca del círculo polar ártico, o sea, el polo norte, tendríamos que dirigir la oración hacia el sur. Y si estuviéramos en la India, por ejemplo, tendría que ser hacia el occidente, pues, hacia el poniente. Hacia ahí sería donde tendríamos que dirigirlo, porque ellos sí dirigen efectivamente su rostro hacia la Meca. Y cuando construyen un templo, que es una mezquita, hay una pared, la Qibla, que está dirigida hacia ese lugar. O sea, el edificio está hecho de manera que ese lugar, que es a donde se dirigen los rostros de las personas que van a rezar, esté orientado hacia la Meca, hacia este lugar. Ese es un templo, veamos que así como que misterioso, hay muchas historias alrededor de él, pero básicamente ese es un templo. Esto está hueco, o sea, es una habitación muy grande. Tiene pilares en la parte interna, tiene unos altares por ahí también, pero pues se abre pocas veces durante el año y solo nada más como para un poco de mantenimiento. Lo que sí para ellos es sagrado, que es el único objeto sagrado en la religión islámica, es esto que ven acá. Esa es la piedra, esta piedra negra que está en uno de los que serían vértices de la cava. Vemos que es por acá donde está ubicado esto. Entonces ellos pasan, tocan y bueno, siguen caminando alrededor de la cava. Pues se supone que es un meteorito. ¿De qué naturaleza? Pues qué materiales tiene, pues no lo saben porque eso no se puede tocar, no se puede estudiar, pero piensan que es un meteorito porque las historias alrededor de esta piedra tienen que ver con que es algo que bajó del cielo, como un regalo de Alá al pueblo musulmán. Entonces por eso la ubican pues ahí y es el lugar que tienen que ir a visitar. Bien, hasta ahí con la parte contextual. No sé si hay alguna pregunta. De mi parte todo claro, Lee. Bien, ¿y el resto? Adriana, dígame. Acerca de esa piedra en sí, no sé, de verdad, no se va a poder estudiar nada. Ni siquiera los grandes científicos han querido hacer algo acerca de eso. Pues ¿cómo no? De querer hacerlo, es seguro que sí lo quieren hacer. El problema es que esta religión es bien, bien estricta con ese tipo de símbolos, entonces no los dejan. Muy difícil que los dejen tener un acceso a ella. Es bien difícil, es bien difícil. Creo que se diferencia con otras culturas, pero en el caso del cristianismo católico, pues dice, miren, aquella imagen es milagrosa, el santo sudario, por ejemplo, de Turín, dicen es una muestra de que la existencia de Jesús, porque pues es el con el que está envuelto el cuerpo. Ya le hicieron exámenes con radiocarbono 14 y resulta que es alrededor del siglo XV, o sea, unos 1400 años después de Cristo. Entonces dice, bueno, la ciencia dice que no corresponde, aunque la fe diga que sí. Entonces ellos no se exponen a eso, no permiten que se toque. Bien, no sé si alguien más, algún comentario. Bueno, vamos a avanzar entonces con el arte islámico. Bien, ¿qué es entonces el arte islámico? Ya conocimos que es sobre el Islam. Resulta que es el estilo artístico que se desarrolla dentro de la cultura y religión islámica. Eso es lo que llamamos arte del Islam. Ya vimos que en el Islam las imágenes no se pueden realizar. Entonces, si no hay imágenes, eso nos dice pues que no hay representaciones de las divinidades o al menos de los
personajes principales. A lo mejor sí hay esculturas de algún gobernante, pero nada de aquello que sea religioso va a ser representado. Pero por el contrario, el Islam es un tipo de arte, el arte islámico, perdón, es un tipo de arte muy decorativo. Eso sí, expresan más bien los artesanos todo el dominio técnico que puedan tener en la pintura o en la cerámica o en la escultura a través de las decoraciones, ahí como esa que observan ahí en la imagen. Ahora bien, ¿de dónde bueno, ese dato interesante? El 18 de noviembre de cada año se celebra el Día Mundial del Arte Islámico. Eso es un reconocimiento que se hace tanto a la cultura y civilización islámica como a toda la producción artística que se tiene. Entonces, 18 de noviembre es el Día del Arte Islámico. ¿Qué características tiene? Bueno, como el Islam llegó a diversos lugares, tanto allá al occidente, que sería la península ibérica, la región del Medio Oriente, que sería la antigua Mesopotamia, parte de la India, llegó hasta las regiones de Egipto también. Entonces, las características van a depender también de cómo se mezcla con estos lugares y culturas a las que llega. Entonces encontramos que es un arte ecléptico. Ecléptico significa que tiene que está compuesto de diversas áreas o diversas fuentes, diversas culturas, digámoslo así. Entonces ellos lo que hacen es asimilar las influencias de todos los pueblos a los que llega, o a los pueblos que conquista. Es un arte que está completamente ligado a la religión. O sea, no hay arte civil propiamente, sino que todo está ligado a la religión. La prioridad de la arquitectura sobre otras artes plásticas. Es decir, hay más ejemplos de arquitectura que de pintura, de grabado o de escultura, por ejemplo. Es más la arquitectura. En ella es donde se desarrollan todos los elementos decorativos. También la escultura, la pintura y el mosaico son casi inexistentes para ellos y nada más están aplicados a la parte ornamental. Por ejemplo, les puedo decir, miren, esa es escultura o es la aplicación de técnicas escultóricas en esa imagen y ustedes lo que van a ver solamente es decoración. Son los llamados mocárabes, por ejemplo, que son unos elementos escultóricos que cuelgan de los techos. Pues no son esculturas figurativas, pero la técnica con la que fueron hechas es escultórica. Entonces, por eso dice, las técnicas, las artes plásticas están aplicadas al área ornamental, nada más. Recubren las decoraciones, con decoraciones abstractas, básicamente toda la superficie, o sea, todo, el piso, las paredes, las columnas, los techos, todo está completamente decorado. Hay mucho, mucho que ver en cuanto a los elementos decorativos en las mezquitas, por ejemplo, o en los templos. Al ser un arte ecléptico, como les decía, retoma elementos de otras culturas. Entre esas tenemos, por ejemplo, de los bizantinos. Bizancio es un tema que todavía no han visto ustedes. Es el primer tema de la historia del arte 2. O sea, la verán en el otro ciclo. En ese, como Bizancio es una continuación de Roma, entonces hay bastantes basílicas, hay estructuras que tienen bóvedas, tienen cúpulas, y esas son las que retoma el Islam. Para la construcción, por ejemplo, de las grandes mezquitas, en Damasco, por ejemplo, en Siria, o en la región de Jerusalén, donde está la explanada de las mezquitas, las construcciones arquitectónicas son muy similares a las que los romanos realizaban en su momento, pero del periodo bizantino, es decir, la arquitectura religiosa que Roma hace ya mezclada con el cristianismo. Y ahí es donde la retoma. De los persas, eso es el área de la Mesopotamia, el arco apuntado y el lobulado. Este es un arco apuntado. Cuando lo vemos nosotros, esto nos recuerda siempre a los árabes. Eso es árabe, ¿no? Bueno, ya sabemos que si decimos árabe nos referimos a la cultura, ¿verdad? No a la religión. Y efectivamente, los persas es una cultura árabe. Entonces, de ahí viene este tipo de arco. Permítame solo. Dígame, conecto la compu. Sí.
Quiero ver, Natalia, dígame. Sí, yo tengo una pregunta. Fíjense que en algunas iglesias que yo personalmente he visitado, ¿se escucha bien, Lick? Sí, se escucha, dígame. Va. En algunas iglesias que he visitado he visto esa como entrada, solo que en vez de tener como esos picos es directamente hacia abajo. Es como una V al revés, pero con una curvatura. Sería siempre de esa inspiración del arte pérsico. No, probablemente es gótico o neogótico. Y el gótico o neogótico, cualquiera de los dos, basan ese tipo de arcos, ojivales se llaman, en los arcos persas, en estos, que son los que utilizaron los musulmanes en la realización de las mezquitas. O sea, sería como hablar de una derivación o una evolución de este arco, de ese en particular. Ok, gracias, Lick. Bueno, esto otro se llama lobulado por este tipo de decoración que tiene, o sea, es decir, es un arco, este se llama apuntado porque es más alto que el arco de medio. El arco de medio punto es como si ustedes tienen una circunferencia y la parten a la mitad. Ese se llama arco de medio punto. El arco apuntado es más alto, tiene una parte más recta en el centro y luego es alto el arco. Entonces, cuando ese arco tiene estos detalles decorativos, entonces se llama arco lobulado. Es un arco lobulado. Ese es característico de los persas y lo retomaron los musulmanes. Los visigodos, si recuerdan, los visigodos fue este pueblo bárbaro al Imperio Romano que venía del norte y que se asentó en la región de España, de la actual España y de la actual Francia. Esos son los visigodos. Entonces los visigodos tenían un tipo de arquería que mezclaron con la arquería romana y entonces lo que derivó fue en ese tipo de arcos, como lo ven acá. Entonces, cuando conquistaron la región de España, los islámicos, pues entonces retomaron también esos arcos y los comenzaron a utilizar en sus mezquitas. En esa región, cuando los cristianos construían, los cristianos bajo dominio musulmán, que son los que se llaman mozárabes, cuando construían, entonces ellos también utilizaban estos arcos. Entonces hay iglesias cristianas de la época de dominación islámica en España que tienen esas características también. Y esta que ya sería como el más decorativo, miren. Este ya tiene otros elementos decorativos que vamos a verlos también más adelante. Pero este se llama entonces arco de herradura. Tiene forma como de una herradura. Y es de los visigodos. De los romanos, primero la planta arquitectónica basilical, o sea, la forma de las basílicas. Acuérdense que las basílicas eran edificios públicos muy amplios, donde podían haber tanto mercados como lugares para que los romanos llegaran a tener tertulias, a hablar acerca de la situación de Roma. Entonces, ellos tenían arquerías como estas que ven acá. Esta es una arquería, se llama. ¿Okay? O una columnata también, cuando hablamos, nos referimos a las columnas. Y pues los musulmanes también lo retoman. Entonces, si se ven acá, este es el interior de la mezquita de Damasco. Esta no tiene asientos. Es porque a la hora de la oración, pues lo hacen sobre el piso. El piso sí es alfombrado, pero lo hacen directamente sobre el piso. Eso es, bueno, en España, aunque también hay en otros lugares de lo que fue dominio musulmán, estos se llaman dovelas bicolores, que es lo que les dice acá. Dovelas bicolores, es esto. Es el tipo de decoración en los arcos romanos. Eso también se vuelve característico del arte musulmán. Bien, entonces, si se fijan, muchas características del arte musulmán pues lo van a tomar de otras culturas. Luego, es un arte ligado a la religión, eso también es importante saberlo. Entonces, cuando observamos, por ejemplo, este tipo de decoración, estamos viendo también aspectos religiosos en ella. Eso, por ejemplo, no es solamente decoración con forma de ¿cómo sería esto? De líneas así como muy libres. No, esto es un texto escrito en árabe y es básicamente un poema en algunos casos, en otros son versos del Corán también que están colocados ahí,
Por ejemplo, aquí dice: soy el Morab de Dios, mi tintero nunca cesó de hablar de sus gloriosas victorias. Su trono nunca dejó de iluminar mi papel ni sepultura. Este es entonces lo que está escrito acá. Igual hay escritura aquí, si se fijan. Acá. Le voy a acercar un poco más. Todo eso también tiene texto. Este también es texto. Acá, todo eso es texto. En caracteres árabes. Entonces, el arte está completamente ligado a la religión. Vemos ahí la decoración y hay un tipo de decoración que se llama caligráfica. Ahí están escritos, pues, versos, como les decía, del Corán, o poemas dedicados a Alá o al profeta. También la prioridad de la arquitectura sobre otras artes plásticas. Ya les mencionaba que no vamos a encontrar esculturas significativas, pinturas, así por ejemplo como vimos en Roma, o a ese tipo de decoración tan descriptiva que tenían los paleocristianos con las pinturas que mostraban a Jesús predicando, por ejemplo, obrando milagros. O sea, Mahoma predicó también bastante. Tuvo muchas situaciones memorables que bien pudieron haber sido impresas en pinturas, no, en impresas no, manifestadas pues a través de la pintura o de la escultura, pero no es así, porque hay una prohibición expresa de que no debe de realizarse. En el cristianismo, acuérdense que eso se interpretó, o sea, dijeron sí, pero, o sea, él dijo que no, pero más adelante dijo que sí. Entonces hagámosla, pero no las hagamos naturalistas, dijeron, hagámoslas un poco solo simbólicas. En el Islam no, definitivamente no se hicieron. Entonces por eso es que hay una mayor cantidad de arquitectura con respecto a otras manifestaciones. Tenemos aquí las alcazabas, que son construcciones en donde estaban, por ejemplo, las residencias de los gobernantes, eran, digamos, como castillos para los gobernantes. Los palacios también, para gobernantes, esos tenían con característica también muchos jardines, en el caso de los palacios. Normalmente aquí estaba el jefe de Estado, por ejemplo, el califa, el que gobernaba toda la región, o los divanes, es el otro, es bueno, se me escapó el nombre, pero el que digamos el segundo al mando, que tendría la vez como de alcaldes, les decía hace rato. Luego tenemos los socos, que son mercados bajo techo, en los que pues se hace mucho comercio. Los musulmanes son buenos para el comercio, para vender. Por eso, si ustedes han visto por ahí, pues en más de alguna caricatura, alguna película, y a veces nosotros también de repente se nos viene a la mente eso, y cuando estamos hablando de hacer negocio con algo, tomamos una voz como árabe, así como con acento árabe, y hablamos de negocio, ¿verdad? Es porque los árabes en general, no digo solo musulmanes, sino los árabes son buenos para el negocio. Cuando ellos vinieron, por ejemplo, acá a El Salvador, pues hicieron un montón de empresas, y actualmente muchos descendientes de esos que vinieron son prácticamente los dueños del país, porque son muy dados para el negocio. ¿Qué más? Bueno, la escultura, pintura, mosaicos, ya les mencionaba, esos son inexistentes en general, pero sí hay aplicaciones de eso, pero en los ornamentos. Por ejemplo, esto es parte de un ornamento en una pared. Acá ven este capitel, que es imitación del capitel corintio, por ejemplo, pero vean, completamente decorativo. Este se llama, por cierto, capitel califal. Este se llama califal. Vean que todo este trabajo pues se hizo a través de una técnica escultórica. Entonces los escultores, los artesanos escultores, pintores estaban ahí, pero no podían hacer imágenes figurativas, sino que solamente decoración. Hay algunas pinturas, pocas, digamos que son de las pocas que existen, en las que se observa la representación de líderes, algunos reyes también, pero nunca de Mahoma o de la familia de él. En este caso hice pintada sobre cuero, esta imagen que ven aquí.
Y bueno, otra de las características que le veía hace rato, recubrían con decoraciones abstractas todas las superficies. Ahí pueden ver. Esto es una de las cosas más agradables del arte islámico. El tipo de decoración intrincada que actualmente se pueden imitar, por cierto, estas cosas a través de fórmulas algebraicas en computadoras. Hay algunos que se pueden graficar y entonces nos da elementos como estos. Entonces, hacer esto en una cúpula, por ejemplo, implica un conocimiento matemático también para poder distribuir todo el espacio y que luego con la decoración cada elemento encaje en el espacio donde tiene que ir. O sea, esto no lo hacen de una sola vez, sino que esto es como si armaran un rompecabezas en los que un pequeño elemento se convierte en módulo y la repetición de ese módulo nos da este diseño así como muy intrincado. Por ejemplo, esto es un módulo, eso que ven en azul, toda la flor que está en medio. Entonces, la repetición de ese es la que nos da este diseño. Igual este otro de acá. Y los demás son segmentos de cerámica, en muchos casos cerámica vidriada, que es la que se va colocando para hacer toda la decoración. Bien, ¿preguntas hasta acá? Natalia, dígame. Sí, una pregunta. En cuanto a las cúpulas, se podría decir que también usaban los mosaicos, porque yo estaba viendo que también existían, no sé si mezquitas o tumbas, de que habían incrustaciones de como de piezas preciosas, y así también eran como mosaicos. Sí, el mosaico se utiliza. Eso de hecho, o sea, en términos así como muy estrictos, diríamos que ese es un mosaico. Es un mosaico aplicado en una semicúpula del lugar. Entonces sí, la técnica de hecho se sigue haciendo para poder lograr recubrir espacios bien amplios de las paredes, porque a nivel de construcción arquitectónica estas paredes son de piedra, son de ladrillo, son de concreto en el caso de las bóvedas, pero para que se vean así llevan esa cubierta. Usted decía piedras preciosas. En algunos casos sí las hay, pero mayormente utilizan cerámica esmaltada. O sea, hacían las piezas de cerámica esmaltada y con eso recubrían. Esa cerámica esmaltada, por cierto, es lo que nosotros llamamos azulejo. Entonces, el principio para hacer esto son los azulejos. Eso que ven acá. Bien, ¿estamos? ¿Sí? Muy bien. Sí, todo bien. Gracias. Bien, vamos a ver las etapas artísticas. Bueno, creo que vamos a llegar hasta acá para iniciar la otra semana ya con cada una de ellas. La evolución artística pues depende de las regiones, como les mencionaba, pero también de la época. Hay unos momentos en los que son de expansión y pues es como el irse impregnando del arte de todos esos territorios. Luego viene una etapa de madurez en la que se desarrolla ya propiamente un estilo y luego viene una etapa de decadencia, que es cuando pues a partir de las luchas que se van perdiendo ahí en España, de las luchas que se están perdiendo también en la región del antiguo Bizancio, pues va perdiendo poco a poco poder el Islam y se va mezclando pues con las artes de ese lugar. Pero del 755, que es cuando entran a España, por ejemplo, al 1492, que son alrededor de 700 años, pues el arte musulmán va a desarrollar mucho, no solamente en el plano artístico, sino también en literatura, en matemáticas. En literatura, por ejemplo, ustedes habrán escuchado los libros de las historias de las 1001 noches, de la princesa Sherezada, por ejemplo. Eso corresponde a uno de los momentos de mayor esplendor, cuando la capital del mundo islámico está en la ciudad de Bagdad, en Irak. Y así pues otros más. Hay, bueno, matemáticas, los números que utilizamos nosotros, si ustedes cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6 en adelante, ese es un sistema de numeración arábigo, o sea, es árabe. El 0 es un elemento que se les agrega. De todas las culturas, los mayas son de las primeras en hacer la valoración de la nada como un símbolo también. Entonces, pero en general el sistema que utilizamos es arábigo. Si vieron álgebra ustedes en escuela y bachillerato, pues hay
hay muchos árabes o musulmanes, o árabes musulmanes, pues que también hicieron muchos estudios en cuanto a las matemáticas. Bien, ¿qué etapas son? La época omeya y califal, es cuando se inicia posterior a Mahoma la expansión, la época de los abasíes, la época almohade y la época nazarí. Esas serían las diferentes etapas del cristianismo. Entonces nos quedamos por acá. No sé si hay una pregunta, voy a tener aquí la grabación.